Bueno, buenas tardes a todos, a los que no nos hemos saludado. Frío, ¿no? Bueno, frío y no hay reloj por ahora, así que no me hago cargo de nada. Muy bien. Hermoso himno estuvimos cantando hace unos momentos cuando pensamos en aquel día que el Señor o que nosotros estaremos frente a Él, ¿no? Cara a cara espero verle. Sin duda ese debe ser o debiera ser el anhelo de todo hijo de Dios, ¿no? El poder ver cara a cara a nuestro Salvador y poder entender de su intersección, de su buena voluntad para con nosotros en haber querido interceder, valga la redundancia, ¿no? Entre Dios y nosotros, a causa de nuestros pecados. Cuando nosotros pensamos en Cristo, lo que nos trae a la memoria rápidamente es la cruz. No hay otra forma de representar a Cristo eh, con un amor tan sublime, ¿no? Y tan grande que más que mirando esa cruz y lo que significa esa cruz. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario y la entrega de Cristo por cada uno de nosotros, bueno, individualmente cada uno sabe desde dónde el Señor lo trajo y lo que Él tuvo que llevar adelante en esa intersección. Por eso siempre va a haber un anhelo y un deseo vivo de querer verle, ¿no? Cara a cara, de querer ver a aquel que nos rescató, de querer estar, ¿no? En una comunión plena, perfecta, ya santa, libre de todo pecado, de toda contaminación, en una perfección que solamente Él va a dar en ese tiempo, ¿no? A cada uno de nosotros. Por eso creo que ese anhelo es, es y debe ser, gracias, grande en cada corazón de los hijos de Dios. Y esta intersección de Cristo a causa de nuestros pecados y de nuestras maldades y de nuestros delitos tiene mucho que ver con lo que hoy nosotros vamos a ver en el capítulo número 8 de Esther. Bueno, estamos avanzando en este libro y vamos llegando al final. Es un libro que tiene 10 capítulos, en realidad 9, pero el último capítulo, el 10, tiene solamente 3 versículos. Por lo tanto, si Dios lo permite, el miércoles que viene vamos a unificar esos dos, el 9 y el 10, a causa de lo corto que es el capítulo último, el 10. Pero a pesar de eso, es un libro que nos está trayendo mucha enseñanza y que nos está permitiendo ver la mano del Señor, ¿no? En todas las cosas. En el capítulo anterior, en el número 7, nuestro hermano Ezequiel la semana pasada hizo un énfasis especial en el hecho de que toda mala conducta o toda mala acción o todo aquello que encierra maldad en el corazón de alguien, de cualquiera, generalmente se vuelve en contra, esa acción se vuelve en contra de quien la lleva adelante. Siempre recae sobre ellos mismos. Y me pareció un pensamiento muy atinado, muy oportuno. Si bien es simple, es sencillo de entender, y no solamente por lo sencillo de entender, sino porque lo vemos prácticamente en casi todos los capítulos o en casi todas las historias de la Biblia, en donde aquellos que procuraban el mal o pretendían el mal o hacían mal a otros e incluso a ellos mismos, siempre eso se le volvió en contra. Por eso decía que era un pensamiento muy atinado y oportuno para poder también ilustrar el final de este hombre Amán, ¿no? Que solamente tenía en su mente maldades
egoísmos, y solamente pensaba en él, ¿no? Pensaba en él y en este caso en el exterminio del pueblo judío, en el exterminio de Mardoqueo también. Por lo tanto, un hombre que pensaba con malicia, pensaba en él mismo y no mucho más. Ahora, a pesar de esto, todas las maquinaciones de este hombre, Amán, fueron sacadas a la luz y también fueron castigadas. No es que porque nadie sabía lo que pensaba, lo que lucubraba en su mente o cómo se manejaba, todo quedó guardado, ¿no? O nadie se enteró, no, no fue así. Todo salió a la luz y todo fue castigado. Al finalizar ese capítulo 7, el que vimos la semana pasada, nosotros vemos como la horca que él había preparado para su enemigo, para Mardoqueo, finalmente se utilizó para llevar adelante su propia muerte. Y ahí vemos claramente, ¿no?, que lo que él fabricó en maldad para su enemigo, lo terminó utilizando él para su muerte. Quizás no habrá sido en su voluntad, ¿no? Por supuesto que no. Pero eso que él preparó para otros fue la causa y el conducto por el cual él muere, ¿no? ¿Y por qué digo que es un pensamiento atinado y bien claro? Bueno, porque es algo que a nosotros nos ocurre varias veces o en varias oportunidades. Quizás no buscando matar a nadie, ¿no? No es que nosotros estamos pensando todo el tiempo en matar a alguien, como pasaba con este hombre Amán, pero los pensamientos en nuestras mentes son como cataratas que inundan nuestro corazón y nuestra cabeza con cosas que están, quizás no son directamente pensadas en maldad, pero están muy cerca. Que si nosotros tuviéramos que hacer un examen general de las intenciones del corazón para todas las cosas en nuestras vidas, diríamos, sí, aunque lo mejor que pienso hacer, todo está encerrado con cierta maldad. O por lo menos tiene algo de pecado, ¿no? Son pensamientos que a nosotros también nos vienen, como grandes olas de agua, ¿no? Hermanos, nosotros solemos pensar que este tipo de conductas están muy lejos de nosotros. O sea, yo podría explicar o ampliar un poco más este concepto y muchos podrían pensar, no, pero yo no me veo tan así, ¿no? Yo no soy tan así. Esto está lejos de mí, yo no soy como este hombre Amán. Bueno, no son cosas tan aberrantes las que pienso o las que a veces maquino en mi mente. Nosotros no hacemos eso, y menos aún si soy cristiano. Yo no pienso de esa manera. No puedo compararme con Amán. Bueno, pensar así es un error. Es un error, sin duda es un error. Porque eso sería no conocer que si el Señor suelta nuestras manos, nuestras almas harían muchísimo mal o muchísimo peor que este hombre que estamos viendo, este Amán. Uno podría hacer lo mismo que este hombre, o muchísimo más mal. Porque el hombre generalmente, todo hombre, no importa la condición del corazón, todo hombre generalmente tiene una inclinación general a minimizar sus pecados. Una inclinación natural, digamos, a no ver ni querer ver sus faltas. Lo mío es ínfimo a comparación de lo que hace aquel. Lo mío no es nada si me comparo o si veo la vida que lleva aquella o la otra persona. Bueno, en ocasiones nosotros andamos orgullosamente en nuestro andar diario, creyendo que todo está a nuestro favor, como Amán. Él creía que todo estaba a su favor. Los reyes lo honraban,
lo invitaban a sus banquetes hasta que le cayó la horca, ¿no? Generalmente andando o cuando andamos de esa manera, bueno, si nada sale a la luz, pienso, ¿no? No es que lo digo, pero lo pienso dentro de mí. Si nada sale a la luz de lo mal que hago, de las cosas malas que hago, a nadie perjudico y solo es algo que va conmigo y no va a pasar más de ahí. La maldad de Amán también la pensaba y la llevaba en su mente de esta manera. Y quizás hasta pienso, es mi vida, ¿no? Y no tengo por qué darle explicaciones a nadie de lo que hago o lo que dejo de hacer. Bueno, esta es la posición de las personas que tienen en el fondo de su alma un desprecio tan grande a la verdad de Dios que ni tampoco lo pueden ver. O sea, andan así, se manejan así, lo piensan así, lo viven así, lo aplican en su vida así. Y esto lo que hace es obstaculizar el hecho de que Dios tiene que mostrarnos la verdad, o cuando nos quiere mostrar la verdad de su palabra, yo estoy tan ciego que no me permite ver más adelante de mis narices. En esta condición, cuando el hombre está en esta condición, llega a pensar que nada de lo que hace mal o de la maldad de su corazón va a salir a la luz. Y esto es exactamente lo que vivía Amán, esto es exactamente lo que a él le sucedía. Él no creía que su maldad iba a salir a la luz y sin embargo terminó muerto. Pero Dios nos recuerda en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso número 5, en boca de Pablo, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si es que hicimos lo bueno, recibiremos la alabanza de Dios. Pero si no, dice el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Todo en el momento final de nuestras vidas va a salir a la luz. Quizás hay cosas que van saliendo antes, pero en algún momento todo sale a la luz. Y esto es lo que pasó con este hombre. Nosotros solemos hablar mucho, generalmente, cuando tenemos alguna exposición o entre los hermanos, en alguna charla amena, sobre las motivaciones por las cuales nosotros hacemos todas las cosas. Generalmente incluimos esa palabra y hablamos, che, ¿cuál será la...? Tenemos que pensar en las motivaciones y las motivaciones del corazón. Generalmente en el día no todas las motivaciones son las de Cristo. Hablamos mucho de esto porque entendemos que es el kit de la cuestión de ser cristiano, ¿no? Solemos hablar de la motivación del corazón y cuando hablamos de esto generalmente ya lo tenemos como un speech, pero no nos dedicamos a pensar o a meditar en lo que quiere decir que mi motivación para todo tiene que ser Cristo y la maldad tiene que quedar de lado. Es algo que se dice muy fácilmente, que lo entendemos, pero no en todo momento lo aplicamos. ¿Cómo es cada intención del corazón en nuestras vidas? ¿Es correcta? ¿No lo es? ¿Qué pienso cuando voy a hacer algo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué intención digo ciertas cosas? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué venimos a congregarnos? ¿En mi día le doy gloria a Dios? ¿O mis intenciones solamente son para con mis deseos? Son intenciones personales.
Son cosas que tenemos que meditar permanentemente, porque generalmente la motivación que debiera ser Cristo para todo, desde que me levanto y me lavo los dientes por la mañana, y espero que todos lo hagan, debiera ser Cristo. Bueno, este Amán no tenía motivación de Dios ni de Cristo, por eso andaba como andaba, pero me preocupa pensar cómo los hijos de Dios hoy día vivimos si nuestra motivación no es Cristo. Si venimos a la iglesia porque todos vienen, si estará bien. Si hacemos lo que hacemos porque todos dicen que hay que servir, entonces hay que servir. Si me paro aquí y predico el evangelio porque lo tengo que hacer y hoy me toca, o si realmente cada detalle de nuestras vidas tiene como motivación Cristo, su intersección por mí de manera personal, con un anhelo de verle cara a cara. Desde que me levanto a la mañana, mis pensamientos están en el Señor. Bueno, pensar en esto detenidamente, haciendo un buen análisis, una buena examinación y sincera examinación, nos va a dar un panorama bien claro que no va a dejar que seamos engañados en saber a cabalidad, ¿no?, por dónde anda nuestra alma a lo largo del día. Bueno, en el caso de Amán, todo era de su interés y ese pensar lo llevó a la muerte. Todos vamos a morir, eso es claro, ¿no? Todos vamos a morir un día, pero todos vamos a comparecer frente al Señor. Y si los cristianos que decimos serlo y manejarlos como cristianos en esta tierra, perdemos la motivación de hacer las cosas y pensarlas y vivirlas y aplicarlas porque Cristo es digno, entonces, ¿qué le quedará al incrédulo? Pero nosotros estaremos en una situación apremiante delante del Señor, porque siendo cristianos, nuestra motivación no es Cristo. Es para detenerse a pensar este tema. Bueno, en el caso de Amán, dijimos, todo es de su interés, o era de su interés, y eso lo llevó a la muerte. Una vida triste, muy triste, si en el Hijo de Dios hoy día también pasa esto. Será una vida triste, una vida desdichada, una vida que no tiene mucho que ver con el Señor, aunque crea que es de Cristo. Bueno, con esta realidad de Amán y haciendo algún panorama para que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas, vamos a leer el capítulo número 8 en esta oportunidad, ahí en Esther, en donde sigue la historia, ¿no? Ahora Amán ya sale de escena, murió, pero dice así el capítulo número 8, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Generalmente esto sucedía, se le daba la casa y todas sus pertenencias a aquel que traicionó al reino. Bueno, Amán había elucubrado varias maldades, ¿no? En una de esas era la muerte de Mardoqueo. Entonces, cuando el rey se entera, lo manda a matar, etcétera, etcétera, le quedó su casa y sus posiciones y todas sus pertenencias, que eran muchísimas, y eso se lo dio directamente a Esther y a Mardoqueo. Se entregaban esas cosas a las personas que el rey designaba, porque esas cosas iban a quedar en manos de nadie. Entonces, como un premio, vamos a decir, se le daba. Por eso dice que en el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther, en el mismo día que murió Asuero, ¿no? Perdón, Amán. Dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. En ese momento se entera el rey
quién era Mardoqueo y qué familiaridad tenía con Esther. Dice el versículo número 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Muy bien. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto, que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Si nosotros tuviéramos que hacer un resumen rápido de este capítulo, podríamos decir algunas cosas. Aunque nosotros vemos que para este día el principal adversario del pueblo judío, o sea, Amán, ya no está en la escena porque murió ahorcado. Sin embargo, la historia no termina. No termina. El edicto que se había dado para aniquilar a los judíos seguía vigente. No es que murió Amán y el edicto quedó sin valor, no. El edicto seguía vigente, y dentro del imperio de los medos y los persas, una vez que se daba una ley, no podía ser cambiada o desestimada, o revocada, como se le dice, ¿no? Como lo dice acá el pasaje. Ahora, a pesar de esto, Esther una vez más se acerca al rey y le pide que la ley sea revocada. Le ruega, ¿no?
que sea revocada esa ley. Entonces, el rey Asuero, sabiendo que ni él podía hacer que se cambie esa ley, le da autoridad a Esther y a Mardoqueo para que hiciesen lo que mejor les parezca sobre este tema. Él no podía cambiar la ley, estaba sellada con el anillo del rey, por lo tanto se iba a llevar adelante. El aniquilamiento de los judíos estaba preparado, no había dejado de existir el edicto, ¿no? Entonces Mardoqueo, con el aval del rey, redacta otro edicto que contrarresta el impacto, vamos a decir, del edicto de Amán, al autorizar a los judíos a actuar contra cualquiera que los ataque. Era como un contraedicto, digamos, ¿no? Bueno, este no lo podemos tocar, esto se va a llevar adelante. No lo puedo cambiar, dice el rey, pero hagan lo que a ustedes les parece. Entonces Mardoqueo, con mucha sabiduría, contrarresta ese edicto con otro edicto para minimizar el impacto que iba a tener esa atrocidad que querían hacer. Así que esto llega a oídos de todas las provincias, y los judíos celebran el escrito de Mardoqueo. El relato bíblico ahí nos da una serie de fechas, ¿no? En cuanto a la redacción de los edictos, y nosotros podemos asumir que el segundo decreto se dicta aproximadamente 70 días después del primero. Algunos comentaristas dicen que fue más o menos 70 días después del primero que hizo Amán. Y también vemos que son bastante similares, ¿no?, los edictos. Según algunos, la fecha de ese edicto fue el 25 de junio del año 474 a.C., y por lo tanto todavía faltaban 8 meses y 20 días para que el decreto de Amán se haga efectivo. No sé si logramos ver el panorama o la escena, ¿no? El decreto de Amán para exterminar a todos los judíos se iba a llevar adelante desde que se escribió 10 meses más adelante. Pero el edicto de Mardoqueo se lleva adelante 8 meses antes. Quiere decir que habían pasado más o menos 70 días. 2 meses y medio. Así que el decreto de Mardoqueo no es que revoca formalmente el primer decreto, pero la estrategia que usa lo que hace es anular el efecto, ¿no?, al permitir que los judíos se defiendan a ellos mismos. Sin duda, nuevamente, en estos detalles de las fechas y de los tiempos, vemos también la mano y el obrar de Dios, que no permitió que el primer edicto se lleve adelante sin contrarrestarlo con otro que estaba de parte de los judíos. Es muy interesante porque vemos cómo el Señor, como lo venimos diciendo desde el primer capítulo, ¿no?, obra en todo detalle en esta historia, ¿no?, a favor de los suyos, a favor de su pueblo. Esto a modo de resumen del capítulo, ¿no? Pero yo quisiera meditar y detenerme en las dos preguntas que Esther hace en el versículo número 6 a Asuero, que dicen así: ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Ella se acerca, Esther se acerca al rey, se echa a sus pies, llorando y rogándole, ya no con una sabiduría como cuando le ofreció el primer banquete y luego el segundo, esperando que Dios actúe, no, sino ya echándose a sus pies, rogándole, llorando, que hiciese nula, que anule el decreto, el edicto también, que había hecho Amán, ¿no?
Y cuando llega al versículo 6 le hace esta pregunta, ¿no? Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi gente? No hay duda para mí que al escuchar este tipo de preguntas, ¿no? En boca de esta mujer, rápidamente y sin mucha dificultad, creo que a todos nos va a llevar a pensar en Cristo, ¿no? Y en su intersección. Sin duda. No hay duda alguna que el corazón intercesor de Esther en esta historia y en este preciso momento anticipa el amor redentor y la intersección de Jesús por su pueblo. O sea, no hay forma de ver estas preguntas, de verlas de otra manera o de tratar de llevar el pensamiento para otro lado, ¿no? Y aunque parezca algo bastante elemental, digamos, es parte también de lo que estamos viendo los domingos, cuando nuestro hermano Javi nos está mostrando cómo las escrituras hablan de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Vemos claramente en perspectiva o como una proyección futura, ¿no? Aquí, pero de una manera tan clara que realmente asombra y que debe llevarnos a nosotros a examinar si como iglesia nosotros estamos copiando esta conducta de clamor y de intersección. Por eso el título del mensaje de hoy es El clamor de la intersección, sombra de Cristo, o una sombra de Cristo. Y, y sin duda la base de esto son esas dos preguntas del versículo 6. Vemos el corazón intercesor de Esther que está anticipando de alguna manera el amor redentor de Cristo. Escuchaba una historia en cierta oportunidad hace algunos años en una zona rural, no decía exactamente en dónde, pero con eso creo que estamos bien, en una zona rural, una casa se incendió en medio de la noche y los padres lograron sacar a varios de sus hijos, pero cuando estaban afuera, lejos ya de la casa, empezaron a contar a sus hijos y se dieron cuenta que faltaba uno, ¿no? Dice la historia que el fuego era bastante intenso, los vecinos gritaban, no había forma de entrar a esa casa que se estaba incendiando sin morir o sin sufrir lastimaduras, ¿no? Por el fuego. El fuego dicen que era muy intenso, la casa había prendido toda, en su totalidad, los vecinos gritaban, pero la madre del niño que faltaba, sin pensarlo dos veces, entró corriendo a la casa en medio de las llamas, desafiando el peligro, ¿no? Bueno, la historia dice que algunos minutos después salió con su hijo en brazos, quemada, ella, y el niño bastante también quemado, pero vivos, los dos. Cuando le preguntaron los que estaban ahí por qué lo hizo, su respuesta fue simple, ¿no? ¿Cómo iba a quedarme mirando mientras mi hijo moría dentro de la casa? Yo sin duda pienso que toda madre o que todo padre en ese lugar haría lo mismo, ¿no? Haría exactamente lo mismo si le pasara algo así, pero ¿qué pasa si no se tratara de nuestros hijos o de nuestros propios hijos? ¿Qué pasa o qué haríamos si solo fueran vecinos o conocidos o simplemente gente que ni conozco? O quizás algún enemigo, ¿no? Algún vecino molesto. Cualquier hombre. ¿Qué haríamos? ¿Entraríamos en esa casa arriesgando nuestra propia vida para salvarlo? Bueno, esta es una simple ilustración en donde podemos ver el corazón de una madre, ¿no? Pero también así fue el corazón de Esther. Ella no podía simplemente mirar para otro lado, ¿no?
desde el palacio, porque tenía una buena posición en el palacio. No podía mirar para otro lado mientras que su pueblo iba a morir, exterminado por un edicto injusto. El clamor de Esther en el versículo 6 es el clamor de alguien que ama mucho y que no es indiferente, perdón, al sufrimiento. Y más aún, ¿no? Más aún, mucho más aún, así es el corazón de Cristo. Él no pudo quedarse en el cielo mirando desde arriba, tranquilo, viendo a la humanidad como iba muriendo día a día, condenada a una eternidad sin Él. Así que vino a salvarnos. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Cuando nosotros escuchamos unas preguntas de ese tipo, estamos viendo muchas cosas. Primero, ¿cómo yo me voy a quedar quieto viendo lo que va a pasar con los míos? ¿Cómo yo no voy a hacer absolutamente nada cuando veo que todo el mundo está en peligro? El mal que va a alcanzar a mi pueblo, ¿me voy a quedar quieto con los brazos cruzados? ¿Cómo puedo ver la destrucción de las personas y que no me produzca nada? Esto encierra mucha sensibilidad, encierra mucho amor, encierra muchísimas características que sin duda son las características mismas de Cristo. Entonces, en primer lugar, en esta tarde, vemos el corazón intercesor de Esther, que no puede ignorar el dolor de su pueblo, no puede ignorarlo. Si no, se hubiera quedado tranquila en su alcoba, con sus manjares y con sus cuestiones materiales, se hubiera quedado tranquila. Amán ya muerto, Mardoqueo vestido con ropas reales, ya está. Sin embargo, había más. Ella no ignoraba el dolor de su pueblo. Ella ya estaba a salvo, pero su pueblo no estaba a salvo. Entonces el dolor ajeno lo toma como propio. Su posición como reina no la hace insensible. Es como que ella se identifica, ¿no?, con los suyos. Y esto, hermanos, a nosotros nos debe confrontar enormemente, enormemente. Y yo tengo que reconocer que cuando meditaba en este punto, vi claramente en mí, que claro, hablo por mí, uno se siente seguro, ¿no?, con la salvación, se siente seguro, pero en oportunidades no busco que esa seguridad de salvación la tengan otros. O quizá uno termina siendo insensible, ¿no?, frente a la realidad de otras personas. Entonces eso no es compatible con el corazón de Esther. Hoy muchos de nosotros estamos bien cómodos con lo que Dios nos ha dado. Nos sentimos completos ya. Hay salvación, estamos en la iglesia, rodeados de hermanos, buen ambiente, leo, me alimento de la palabra, tengo una vida medianamente tranquila. Estamos completos y bien con la bendición que el Señor nos ha dado. Alabamos su nombre por su favor personal en cada uno de nosotros. Pero podemos ver la perdición espiritual de otros y quedarnos callados. Y sí, lo hacemos, lamentablemente. Somos insensibles. A veces no nos interesa la salvación de los demás.
no nos preocupamos, ¿no? Una persona insensible, cuando mantiene una falta de preocupación empática, digamos, por otros, cuando minimiza el sufrimiento de los demás, de cualquier otra persona, o cuando manifiesta poca preocupación por los demás, es una persona que está siendo insensible. Y no solo esto, sino que su capacidad para sentirse culpable por esta postura es casi nula. No lo puede ver. Y si lo ve, lo deja pasar. Por lo tanto, ese corazón se pone cada vez más duro. Y no le interesan los demás. Y no hay duda, hermanos, que nosotros a diario pecamos de esta manera. En muchas oportunidades. Cuando se nos presenta a alguien que no conocemos y dejamos pasar el tiempo para hablar de Cristo, cuando vemos alguna noticia que trata de alguien que está en dolor y algo tan normal ya que no nos impresiona para nada, o cuando alguien cuenta alguna realidad de su vida y pensamos por dentro, este siempre con la misma historia. Sin ir más lejos, ¿no? Personas que hablan mal o desprestigian el Evangelio más de una vez delante de nuestras narices y nosotros nos quedamos callados. Solemos ser bastante insensibles, todo el tiempo, en muchas oportunidades. Pero Esther, a riesgo de su vida, de su propia vida, no dejó que la insensibilidad se apodere de su alma. Pero nosotros estamos muy cómodos. Y esto es algo que debemos meditar, porque se requiere del Hijo de Dios sensibilidad y amor por las almas. La reina se presenta ante el rey con pasión y con valentía, rogándole a sus pies, una vez más, que revoque el edicto. Por favor, quita, rey, este edicto, porque mi gente y mi nación va a morir. ¿Y cómo yo voy a soportar esto? Recordemos que sigue vigente la ley de que el rey tenía que llamar a las personas para que no mueran, ¿no? Sin embargo, ella se vuelve a presentar ahí. Y él dice que le acerca el cetro, ¿no? Le extiende a Esther el cetro de oro en señal de vení tranquila, ¿no? Ella no presenta un argumento legal, sino que es una súplica desde lo más profundo de su alma. Yo me pregunto si nosotros suplicamos así al Señor por las almas de los perdidos. Quizás la de un hijo sí, pero la del vecino, la de mis tíos, las de la gente que trabaja conmigo. Bueno, así como debemos clamar por nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación, de esa manera, siendo sensibles al dolor y a la perdición en la cual los demás están. Pero en segundo lugar dijimos que es una sombra de Cristo, ¿no? Una sombra del intercesor perfecto, de Jesucristo. Esther lo que nos está mostrando en este capítulo es una imagen poderosa, digamos, de lo que haría Jesús algunos siglos más adelante. Jesús vio nuestro mal y no se quedó indiferente, no fue insensible. No es que dijo, bueno, yo no tengo por qué ir a la cruz. No tengo por qué ser lastimado, insultado, vituperado, escupido y lacerado por enemigos, porque todo aquel que transgrede la ley de Dios es enemigo de Dios.
En Lucas 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús no soportó ver la destrucción espiritual de la humanidad. En todo momento él tenía reacciones bondadosas de amor, de sensibilidad, de preocupación y finalmente de salvación. Él vino a salvar, no vino a condenar. Ahora, más que Esther, Jesús intercedió, y no solamente intercedió, sino que además se ofreció como ese cordero sin mancha, como ese perfecto sacrificio para salvarnos. Isaías 53:12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es sensibilidad, eso es preocupación, eso es amor, eso es misericordia, eso es preocupación por la humanidad. No solamente intercedió, sino que se convirtió en el sacrificio. Se convirtió en el propio y único sacrificio para salvarnos. Esther arriesgó su vida, sí, pero Jesús la entregó voluntariamente. Es impresionante. Ahora, Jesús sigue intercediendo hoy, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. O sea que el Señor intercedió una vez y para siempre con un sacrificio perfecto y hoy sigue intercediendo sentado a la diestra del Padre. Nuestra salvación no se basa solo en lo que Cristo hizo, sino en lo que sigue haciendo hoy también por su pueblo, ante Dios. Y en tercer y último lugar, la iglesia está llamada a interceder. La iglesia, el pueblo de Dios, está llamado a interceder. Nosotros no podemos quedarnos cómodos. No podemos estar cómodos frente a la necesidad y a la falta de salvación de los demás. No podemos estar cómodos frente a hermanos que están pecando deliberadamente por una farsa de servicio y de compromiso o de lo que sea dentro de la iglesia, porque le están faltando a Dios. Nuestra salvación no es un fin egoísta, digamos. No podemos quedarnos tranquilos porque nosotros somos salvos. Y ya está. Hay un mundo condenado que todavía no ha alcanzado y necesita la salvación. Nosotros, ¿cómo podemos interceder como iglesia? Bueno, en oración, como lo hacemos los miércoles, por las situaciones personales y las cuestiones, incluso la salvación también, pero también con acción. Porque la intersección no es solamente orar, ¿no? Sino también actuar. Vamos a orar por la salvación de tal o cual persona, bárbaro, podemos toda la vida hacerlo, pero si nunca le vamos a predicar el Evangelio, o nunca le vamos a hablar de Cristo, bueno, Esther, no olvidemos, oró, ayunó y luego habló, fue a hablar al rey. Se movió en fe. Entonces, nosotros estamos orando realmente, de corazón, por los perdidos en nuestras familias, por los que aún todavía están sin Cristo. Lo estamos haciendo constantemente, de corazón y con fe que el Señor puede salvar. Estamos intercediendo por nuestra iglesia permanentemente para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor guíe nuestros corazones, por los líderes como lo hacemos generalmente los miércoles, por esta ciudad en la cual el Señor nos ha puesto, por este país.
¿Estamos evangelizando? ¿Estamos sirviendo, siendo de ayuda? Bueno, eso es interceder. Es orar y actuar. El versículo 6, estas dos preguntas que Esther le hace al rey, nos revela un corazón que no soporta ver la destrucción de los demás. Y yo me pregunto realmente si nosotros lo vivimos así. ¿Es un pesar o es un costumbrismo que tenemos que sí, hay que predicar por la salvación? Y solo queda por ahí en la nebulosa la cosa. Porque ese mismo corazón es el de Cristo, ¿no? Un corazón que no quiere ver la destrucción del pecador, sino que quiere salvarlo. Por eso intercedió y se ofreció a sí mismo. Y ese es el corazón que debe tener la iglesia hoy día. Si no, ¿qué función nosotros estamos cumpliendo aquí? Podríamos, bueno, no pusimos todavía el cartel, pero podríamos quitar el cartel y poner club social y sería lo mismo. Pero la iglesia debe interceder, la iglesia tiene una función que cumplir y nosotros que somos parte de la iglesia, aún más. Individualmente, en donde estemos, seguimos siendo, aunque estemos solos, seguimos siendo parte de la iglesia. Por lo tanto, debe haber una preocupación, debe haber una intersección. Si somos creyentes, bueno, Dios busca de esos intercesores. ¿Vamos a responder a ese llamado de Dios o nos vamos a quedar siendo insensibles? Y los que no creen, los que no son creyentes, tienen que saber que así como Esther intercedió por su pueblo, Cristo intercede hoy por tu corazón y por tus pecados para que el Padre te salve. Es una intersección que te lleva a la salvación, solamente Cristo. Para terminar, hermanos, Dios determinó un decreto que estipulaba de manera clara que todo aquel que pecare, toda alma que pecare, esa morirá. Es el decreto de Dios. Si no se arrepiente, esa alma morirá. Y no es que va a morir y va a ir a la sepultura, sino que va a morir eternamente, ¿no? La muerte segunda. El alma pecadora y aborrecedora de Cristo y de su sacrificio está en la misma posición, y escuchemos bien, en la misma posición del pueblo judío que lo único que le espera era una muerte segura. Lo mismo que le esperaba al pueblo judío, si no se interponía otro edicto, era una muerte segura. Bueno, si seguís en contra y aborreciendo la palabra de Dios, sin fe y arrepentimiento, lo único que te espera es una muerte segura, alejada de Dios por toda la eternidad. Pero Jesús, sabiendo esta condición del corazón del hombre, incapaz por sus fuerzas de salvarse a sí mismo, vino a este mundo para interceder en su camino o en tu camino particular a la muerte. Él viene a interceder. Él no cambia lo decretado por Dios, no puede hacerlo, no va a cambiar lo decretado por Dios para aquel que no cree, pero intercede entregando su vida a favor del pecador para que de esa manera seamos justificados delante del Padre. Gloriosa intersección. Grande. Gran intersección. Qué ejemplo, ¿no? De empatía santa. Ni un centímetro, ni un milímetro de insensibilidad en el Señor. Nada.
todo amor puro y completo y santo a favor del pecador que iba camino a la muerte. Gracias a la intercesión de Esther, vino Cristo del pueblo judío para luego el ser el gran intercesor de un pueblo que irá a la gloria a encontrarse con él. La intersección de Esther sirvió para que luego venga Cristo a volver a interceder y de manera perfecta para que nosotros un día estemos con él. ¿Fue en vano la intersección de Esther? De ninguna manera. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por Cristo, pero de verdad. A veces no tomamos conciencia de lo que el Señor hizo por nosotros. Creo que no logramos verlo. ¿Cómo? No sé qué palabra usar. No logramos verlo. Sí lo conocemos, sí lo sabemos, pero la profundidad que tiene la salvación creo que no logramos verla. La falta de indiferencia de parte de Dios hacia pecadores, transgresores. No logramos ver este favor bien claramente en nuestras vidas, porque si lográramos verlo bien claramente y con todo lo que significa y lo que significó esa cruz, estaríamos rogándole a Dios, así como Esther al rey, que salve a nuestros familiares día y noche, que salve a nuestros amigos, que salve todos los días más y más personas. Gracias a Dios por Cristo y por su favor al pecador. Debemos orar al Señor que nos dé un corazón como el de Esther, que se duele por los que perecen. En estos días, yo particularmente escuché el fallecimiento de algunas personas, 2 o 3 por lo menos. Y cada vez que alguien se va y que se va sin Cristo, es que parece una moneda corriente ya, ¿no? Se fue sin Cristo. Pero no tenemos idea a dónde va esa persona. Sí, sabemos a dónde va. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de lo que significa estar lejos de Dios y en una condenación eterna. Como tampoco a veces creo que tenemos conciencia del cielo eterno que vamos a tener los hijos de Dios. Cuando logremos profundizar en estas cosas, meditar realmente lo que significó la intersección de Cristo por nosotros, creo que ahí vamos a empezar a tomar conciencia plena del costo que tuvo la salvación. Oremos al Señor para que Él nos haga intercesores, dispuestos a orar, a actuar y a amar sin ningún tipo de insensibilidad a los demás. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder verte con claridad, Padre. A que no sea una costumbre en nuestras vidas estar en ti, estar en la iglesia, ser cristiano, sino que estas preguntas que escuchábamos, Señor, que nos hagan meditar en el valor de las almas, en tu mayor creación, Señor, el hombre en este mundo, el valor que tiene para ti. Y que ese valor, Señor, sea el mismo para nosotros. Y en consecuencia, no ser insensibles a la situación, al sufrimiento de los demás. Ayúdanos, Padre, porque generalmente no nacen estas cosas en nosotros. Nos cuesta tanto, Señor, muchas veces poder recordar tu palabra e interceder. Ayúdanos, Padre, como iglesia y como individuos, a poder vivir el Evangelio y copiar el carácter de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.